Amigas y amigos, bienvenidos a este diálogo sobre desertificación desde la sociedad civil. El 17 de junio de cada año se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación. La desertificación es uno de los grandes problemas sociales y ambientales del mundo, junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y está muy relacionado con estos. La ONU ha creado una convención para atender esta agenda, sin embargo, es la menos visible de ellas. Quiero presentar a los expertos que participan en este diálogo con el fin de que nos aporten su experiencia y sus propuestas. Tenemos en primer lugar a Araceli Arredondo Valdés. Ella es ingeniera agrónoma con especialidad en suelos por la Universidad Agraria Antonio Narro. Cuenta con 32 años de trabajo en el ámbito de la conservación de los recursos naturales y destacamos que ha coordinado la elaboración del primer plan de combate a la desertificación en México de 1993 a 1994 y la elaboración de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras en 2010. También ha apoyado la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Lucha contra la desertificación y la degradación de los recursos naturales entre 2005 y 2015. Bienvenida, Araceli. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Gracias, Araceli, por acompañarnos. Y tenemos también al doctor Gonzalo Chapela y Mendoza. Él es ingeniero agrónomo, especialista en zootecnia por la Universidad Autónoma Chapingo. Eh, ha sido responsable del desarrollo del programa de conservación y restauración de suelos en la Semarnat y punto focal de la convención en el comité de negociación de la convención. Ha participado en la formulación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en el proyecto de Ley General para el Manejo Sustentable de Tierras, que desde hace algún tiempo está en el Senado de la República. También ha participado en otras acciones como consultor del Mecanismo Mundial de la Convención de Lucha contra la Desertificación. Ha colaborado en la fundación de RIODMEX y en el proyecto de lucha contra la desertificación en México y Guatemala con RIOD, financiado por la Comunidad Europea. Y al igual que Araceli, ha participado en la formulación de la Estrategia Nacional para el Manejo Sustentable de Tierras. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma Chapingo, consultor del proyecto Agrobiodiversidad Mexicana en Conavio y coordinador de políticas públicas de Red MOCAF. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias. Y finalmente tenemos a Luis Carlos Sánchez Ruiz. Él es egresado de la Universidad Autónoma Antonio Narro, de la especialidad de Economía. Entre otras actividades, ha colaborado en la Forestal FCL, una organización campesina que aglutinó a 600 cooperativas con presencia en 5 estados en la región Ixtlera y agrupando a 30,000 socios. Este fue un proyecto organizativo impulsado por FIDA y FAO, y como parte de su trabajo profesional ha sido capacitador y consultor por parte del Inca Rural, ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila y fundador de la Asociación Civil Servicios Múltiples para el Desarrollo Agroempresarial Semilla, en cuya trayectoria profesional pues se ha desempeñado en el manejo de recursos naturales de las zonas áridas y semiáridas del norte del país. Luis Carlos, bienvenido y muchas gracias por integrarte a este diálogo. Muchas gracias, Gustavo. Es un gusto estar con ustedes y colaborar en este interesante tema. Muy bien, pues empecemos con este diálogo. Vamos a pedirle al doctor Gonzalo Chapela
que nos responda un poco a las inquietudes, qué es la desertificación, cuál es su importancia a nivel global y cómo se combate la degradación de tierras. Gonzalo, por favor. Sí, voy a apoyarme con una lámina. Ahora la comparto. Muy bien, Gonzalo. No se está viendo, ¿verdad? Aún no. Y aprovecho para pedirte que también en tus comentarios nos digas si esta es una discusión en el ámbito académico o tiene una importancia fundamental en la vida de todos. Gracias, ya se ve. Sí, bueno, comenzando por la última parte de la pregunta, diría que tiene una importancia fundamental para la vida de todo el mundo y para los ecosistemas del planeta, relacionado con el cambio climático y también con la biodiversidad, por decir algunas de las cosas importantes. Entendemos por desertificación, no voy a hablar de la historia de esta discusión, pero entendemos por desertificación a la degradación de la tierra. Y por degradación de la tierra es la pérdida de capacidad productiva, no solamente en términos de los productos que ofrece la tierra, sino también de la productividad primaria de todo este proceso que tiene que ver con los servicios y la integridad ecosistémica. O sea, no hablar de lucha contra la desertificación no es solamente una cuestión economicista, sino que tiene que ver también con lo que llamamos ahora el capital natural. Y me parece muy importante hablar también de que cuando decimos degradación, tenemos que hablar de diferentes formas de degradación, lo que nos lleva a diferentes estrategias, porque cada una de estas formas está originada a través de un proceso muy específico, que requiere entonces también un abordaje específico. De tal manera que la identificación de las formas de degradación es muy importante. La degradación química tiene también varias cuestiones. Fue muy notable en el caso de México cuando se hizo la primera, pudiéramos decir, evaluación general en el año de 2000, se publicó en 2002, que la pérdida de fertilidad aparece como la forma más extendida de degradación. También entonces hay lo que estamos más acostumbrados a oír de la erosión hídrica, pero sobre todo nos va a decir Luis Carlos más tarde la importancia que tienen zonas áridas, la erosión eólica, que es toda esta pérdida del material. Se habla de 24 millones de toneladas de suelo fértil que se pierde en el mundo al año. Y hay otras formas de pérdida de productividad, de formas de degradación, también biológica, que no se ha evaluado, pero es muy importante. Pensamos a veces en el suelo como un sustrato inerte, pero es un ecosistema vivo, lleno de organismos, de materiales, de procesos que tienen que ver con la fertilidad también. La cubierta vegetal es muy importante para la protección de la cubierta vegetal, de la cubierta del suelo frente a los procesos erosivos. Y también la biodiversidad, no solamente en la parcela, sino en el paisaje. Entonces vemos pues que la degradación y la desertificación son una cuestión que debemos ver de manera integral y compleja. Estabas preguntando sobre los impactos de esta degradación en el orden mundial. Y podríamos decir que la tercera parte de
pues, de los terrenos en el mundo están bajo procesos de degradación, que hay una pérdida de suelo fértil pues muy grande, y además hay que señalar aquí que mientras en 10 minutos se pueden perder toneladas de suelo, la regeneración o la producción de este suelo puede tomar a veces hasta centenas de miles de años. De tal manera que estamos hablando de un recurso que, aunque es renovable, se renueva a ritmos que en horizonte humano pues prácticamente lo hace un recurso no renovable. Y esto nos está afectando a pues, más de la mitad o casi la mitad de la población mundial. Eso es pues, algo bien alto, bien importante. Y si lo queremos evaluar en términos económicos, estamos hablando del 8% del PIB, que eso es casi, para, digamos, traducido a órdenes mexicanos, pues es la cantidad prácticamente del presupuesto global, incluyendo el pago de la deuda de México. Así que no invertir en la lucha contra la degradación, pues es un mal negocio que lo estamos pagando cotidianamente, y a través del tiempo las generaciones futuras lo van a tener que pagar también. Es una factura que está creciendo año con año, momento a momento, y que todavía no vemos a qué horas empezamos a parar ese crecimiento de la factura, ¿no? También estábamos viendo, o hay que ver, que esto está sujeto a presiones crecientes. La FAO habla de que para 2030 vamos a necesitar aumentar 70% la producción de alimentos. Eso es una presión enorme que no sabemos muy bien de dónde va a salir, y estamos seguros que mediante las técnicas y los procesos como están actualmente, si no los cambiamos, no va a ser posible enfrentar ese reto, y mucho menos en condiciones en donde el cambio climático está generando una interacción muy negativa frente a los procesos de degradación de tierras. O sea, el proceso de degradación de tierras está contribuyendo muy sustancialmente, casi a un 18% de la concentración de gases de efecto invernadero, y a la vez el cambio climático está acelerándose y está actuando como un factor importante en la recurrencia de las sequías, el aumento de la temperatura promedio, la aparición de plagas, enfermedades nuevas, y el incremento y la detonación de nuevos procesos erosivos. Así que estamos frente a un proceso complejo que se retroalimenta de manera muy peligrosa. Pues nos están preguntando sobre cómo enfrentar el asunto, ¿no? Y yo diría que tiene que ser estrategias integradas, que son procesos complejos que tienen que abordarse de manera también compleja. Básicamente en tres grandes perspectivas. Una que es donde se ha quedado generalmente la discusión es en el aspecto técnico, y hay muchas prácticas para el manejo sustentable de las tierras, que incluye las prácticas ecológicas, la labranza de conservación, surcado de contorno. Ahora está muy famoso con el programa de Sembrando Vida, el manejo integrado de la milpa integrada con agricultura y frutales. O sea, hay experiencias muy importantes y muy útiles prácticamente para todos los procesos de degradación. Y frente a esto, pues tenemos que pensar en cómo políticas públicas, sería la segunda perspectiva, contribuyen a frenar la degradación y a generar condiciones para que estas técnicas se puedan aplicar. Y ahí una parte muy importante es que los programas vayan alineados hacia este propósito. No podemos dejar fuera, aunque es poco aplicable, un esquema de regulación. La capacidad institucional ahora en la discusión de presupuesto, pues nos está mostrando la importancia de tener
no solamente recursos con que actuar, sino quién se haga cargo. Y en México no hemos tenido todavía una institucionalidad suficientemente robusta y capaz con los instrumentos necesarios para poder centralizar y organizar todo esto, que es una cuestión que se puede ver como muy dispersa y muy amplia. Y esto tenemos que tenerlo también armado en un marco legal. Están algunos avances, como en México la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde logramos meter algunas cuestiones, y tenemos también la formulación de una ley específica para abordar este problema. Y hay que verlo también integralmente en cuanto a que es la Constitución, el marco de leyes reglamentarias de la Constitución, pero hay todo un marco normativo que incluye los reglamentos, otras leyes, las normas oficiales mexicanas y las disposiciones administrativas de las instituciones. Y todo esto es algo que no ha habido quien, o no hay en este momento quien lo sistematice y tenga la capacidad política suficiente para que todas las instituciones que concurren con este tema pudieran organizar su acción y su marco normativo también. Y esto solamente lo podemos ver si consideramos lo que pudiéramos llamar un tercer pilar, que es cómo entra la sociedad para una mayor participación, cómo puede estar informada, cómo tenemos que tener información concreta. Estamos hablando ahora de que la información más o menos actualizada o suficiente data de hace 20 años. Se publicó en 2002, pero con datos de 98 a 2000 todavía. Temas de gobernanza que incluye el ordenamiento participativo y la participación de las organizaciones y de la sociedad en conjunto en instancias que están en la ley, pero sobre todo que se lo planteen participar tanto en las instancias institucionales como en la calle también. Pues algunas de las cuestiones internacionales son la propia convención, la meta 15 en los objetivos del desarrollo sustentable 30-30, y para México yo rescataría un trabajo muy importante de sistematización, pero en su momento también de concertación, que yo creo que Araceli nos puede dar mucho mayor detalle, que es la Estrategia Nacional para el Manejo Sustentable de Tierras, que se basa en 8 estrategias donde organiza acciones específicas muy concretas. Pues yo creo que esto nos da una panorámica general. Espero que sea útil y en todo caso ahí estamos listos para las preguntas. Sí, gracias Gonzalo. Bastante útil porque nos estás dando este panorama de la importancia que tiene a nivel global el problema y cómo se puede entrarle en diferentes ámbitos. Ahora vamos a la parte local. Luis Carlos, por favor, coméntanos qué problemas de degradación, de acuerdo a tu experiencia, se enfrentan en Coahuila y con cuáles acciones están enfrentando estos problemas. Sí, gracias, Gustavo. Bueno, como ya lo decía el doctor Chapela, tenemos una problemática muy complicada, muy compleja, principalmente porque el estado de Coahuila es uno de los estados más importantes en la parte minera, donde tenemos la producción de carbón del 95% a nivel nacional y donde la industria minera a cielo abierto es alrededor del 75% de las minas que están expuestas a cielo abierto. Con ello, hemos tenido a nivel nacional el primer lugar en la producción de carbón y también de otros minerales como es el fierro, los sulfatos, el magnesio. Y bueno, ahorita se tienen registradas alrededor de 2.477 concesiones y de las cuales 1.033 son
de cielo abierto. Esta actividad provoca grandes problemas en los suelos, en el agua, en los recursos naturales que provocan demasiada contaminación a este tipo de actividad minera. Otro aspecto importante es que estas minas han estado trabajando durante muchos años, entonces los problemas de contaminación en cuanto a suelo, agua, han sido muy fuertes. Eso es en la parte norte del estado. En la región lagunera, bueno, tenemos una industria metalúrgica con en la región centro, perdón, tenemos una industria metalúrgica donde se están trabajando jornadas muy grandes en lo que es la fundición de materiales ferrosos y que esto ha provocado a nivel micro regional la elevación de temperaturas de muy altas y también del envenenamiento del aire, la contaminación del aire fuertemente. En la comarca lagunera también hemos tenido actividades importantes como es la cuestión agrícola, por lo que la producción de algodón, los frutales, el ganado lechero, que demandan grandes cantidades de agua y que tienen una ganadería intensiva. Esto ha provocado que se esté consumiendo grandes cantidades de agua y que haya una presión intensiva para la tierra o el suelo, donde hay una gran extracción de nutrientes y que no se restituye, no se les da el tratamiento adecuado, como bien lo decía Gonzalo. En la actividad, otra de las actividades importantes en el estado es la industria manufacturera y automotriz, en la cual demanda también cambios de uso de suelo, ¿sí? Y que también hay una gran demanda en cuanto al abasto de agua y también la generación de aguas residuales, que eso también nos convierte en un problema bastante fuerte con la contaminación de aguas que no se tratan y que no se tiene la infraestructura para atender ese tipo de problemas para lo que son plantas tratadoras. El otro problema fundamental que tenemos en el estado es el abatimiento de los mantos acuíferos. Ya bien lo decía Gustavo, que tenemos sequías muy prolongadas, donde hay un exceso de perforaciones para poder abastecer las necesidades de la población y que con ello se van bajando los mantos acuíferos. Entonces, las grandes ciudades han estado demandando cada vez mayor cantidad de agua por el crecimiento de estas, ¿no? Entonces, el otro aspecto importante es la privatización del agua que se ha generado en nuestros territorios, donde empresas extranjeras han asumido esta función en lugar de que el gobierno asuma esta función, y que esto también ha sido una limitante para el desarrollo de los territorios, sobre todo en las comunidades rurales donde se extrae agua para traerla a las ciudades y que las empresas están haciendo negocios muy jugosos y que al final de cuentas se les limita a las comunidades y ejidos a poder utilizar esos recursos con los que ellos tienen en sus territorios y que no son justos en poderlos aprovechar y que a través de la ley limita el desarrollo de esas comunidades y de sus propias actividades productivas. También el otro aspecto importante en cuanto al agua es los cambios de patrones de las lluvias, ya lo mencionaba, las sequías han estado prolongándose y los patrones de lluvias a nivel regional
se han modificado tremendamente y que los ecosistemas también han estado sufriendo esta carencia de agua, incluso la lechuguilla, la candelilla, que son plantas bastante resistentes a la sequía. Ha habido años en que se va perdiendo esas poblaciones naturales y que también son de importancia económica para los productores. Entonces, que ellos hacen aprovechamiento en este sentido y que se han estado perdiendo esas poblaciones naturales y que ha quedado una seria pérdida de la vegetación nativa de todas estas regiones. Y bueno, ahí implica lo que es la erosión eólica e hídrica, porque al momento de perder la vegetación tenemos escurrimientos bastante fuertes, donde hay un arrastre importante de suelo y esa pérdida que hablaba el doctor de suelo en estas regiones se ve mucho más porque las lluvias son torrenciales, entonces tenemos que los suelos han estado teniendo una disminución bastante fuerte. Nosotros lo vemos en campo cuando vamos a ver las áreas de agostadero, donde hay montículos de tierra donde se ha bajado el nivel y donde el agua ha hecho estragos y se ha llevado toda la capa superficial de suelo en estos terrenos. También tenemos un estado donde tenemos una actividad ganadera muy fuerte, ¿sí? Donde tenemos sobrepastoreo intensivo en todas sus áreas, llegamos hasta un 70% de sobrepastoreo y que rebasamos esa capacidad que tienen las propias áreas del estado. También tenemos la deforestación en las áreas boscosas, donde el principal problema ha sido el bosque. En el bosque han sido los incendios forestales, en los cuales se han generado diferentes causas, de las cuales la intervención de las empresas que han estado desarrollando cuestiones ecoturísticas, pero no han cuidado la preservación de estos bosques. Asimismo, también la parte de la extracción de agua de estas zonas donde los árboles han sido parte importante para abastecer los mantos acuíferos, la vegetación ha sido fundamental para retener la humedad y poder tener los mantos acuíferos más desarrollados. Entonces, esto ha afectado de gran manera a las coníferas con una mayor presencia de enfermedades y el debilitamiento también de las plantas que existen en estos territorios. Si se fijan, es una problemática muy compleja, como ya lo mencionaba el doctor Chapela, y que a lo largo de estos años se han implementado acciones para rehabilitar y construir obras hidráulicas para aprovechar los escurrimientos superficiales y almacenar también cuerpos de agua que permitan proveer de agua a la ganadería, a la agricultura y también a las ciudades. En ese sentido hay grandes retos para poder enfrentar estos problemas y que se requiere una participación de sociedad, pero principalmente de gobierno. Esto es los problemas más fuertes que hemos enfrentado aquí en Coahuila. Muchas gracias, Luis Carlos. Nos has dado un panorama de la
problemática en materia de degradación de tierras por diferentes causas, algunas de ellas asociadas a esta corriente privatizadora, a lo que llaman algunos neoextractivismo, y que nos plantea un reto fundamental como sociedad también de pues cómo estamos produciendo, cómo estamos satisfaciendo nuestras necesidades como sociedad. Y hemos ido de lo global a lo local, y ahora le vamos a pedir a Araceli Arredondo que por favor nos dé una visión nacional sobre cuál es el estado de degradación de las tierras en México. Araceli, por favor. Gracias, Gustavo. Eh, bueno, pues considero que esta parte de diagnóstico siempre es muy necesaria porque constituye un obligado punto de partida. Para cualquier país es necesario siempre contar con información precisa, actualizada, suficiente, de manera que se pueda orientar las acciones, las políticas, pero que después también se pueda evaluar el impacto de esas acciones y de esas políticas en el mediano y en el largo plazo. En materia de diagnóstico de degradación de tierras, en México hemos echado mano de diferente información generada para múltiples propósitos, no necesariamente para degradación de tierras, como son los estudios de cambio de uso del suelo, de la degradación de suelos, la pérdida de biodiversidad, etc. Sin embargo, en materia de degradación de tierras, yo creo que hay dos estudios fundamentales de los que tendríamos que estarnos apoyando. Uno de ellos ya lo comentó Gonzalo, es la evaluación de degradación de tierras inducidas por el hombre. Voy para esto a compartir una pantalla que nos muestra, perdón. Aquí vemos, de acuerdo a ese estudio realizado en el proceso de 98-99, publicado hasta 2002, fue hecho con la metodología conocida como GLASOD, una metodología utilizada internacionalmente, promovida por la Convención de Lucha contra la Desertificación, que le da peso a las causas, de hecho desde la denominación, porque la llama inducida por el hombre, es la degradación no natural, digamos, ¿no? Aquí tenemos que el 54.8% del territorio no presentaba una degradación aparente en ese momento, mientras que una degradación de carácter ligero, de nivel ligero, estaba en 23.2% del territorio y en el moderado aproximadamente en el 20%. Estamos hablando solamente de degradación de suelos. En una siguiente gráfica quiero mostrarles cuáles son esos procesos de degradación. Algunos también ya los comentó Gonzalo a nivel general, y a nivel particular, para el caso de Coahuila, reportó su presencia el ingeniero Luis Carlos Sánchez. Encontramos que el principal proceso de degradación de suelos en el país es la degradación química. La degradación química no es otra cosa sino la pérdida de fertilidad, de la fertilidad natural de los suelos, esa fertilidad que tiene a partir de la presencia de microorganismos descomponedores de materia orgánica, lo que hace finalmente que la pérdida de esta capacidad productiva también lesione la capacidad de producción, no nada más primaria, sino de bienes, de satisfactores de esa tierra. Y esto es pues muy preocupante. Durante muchos años en México se hablaba como principales procesos de degradación a la erosión hídrica y a la erosión eólica. Sin embargo, esto permitió visualizar que tenemos un problema muy serio en las tierras, sobre todo de carácter agrícola, que es donde se da principalmente la degradación química. ¿Y por qué digo que es grave? Más allá del deterioro del recurso, está en juego la capacidad de producir alimentos. Y esto, bueno, pues está ocurriendo en buena parte del territorio.
en las tierras agrícolas, sean de utilización intensiva o sean de utilización extensiva, o sea, en sistemas comerciales o en sistemas de producción campesina. Entonces, me parece que esto es un tema que tendrá que ser retomado, además de en este diálogo, en otros espacios, sobre todo en esta época en donde se requiere que las comunidades tengan una capacidad de producción de alimentos que las vuelva más resilientes frente a desastres como la pandemia, pero también como desastres de carácter natural, ¿no? Entonces, dejo el tema por allí para pasar a otros procesos de degradación, pero me parece que es un tema de reflexión que nos llama como país a meterle acción en términos de recuperar la capacidad productiva de las tierras y de los alimentos que llevan esas tierras. Para terminar con lo de degradación química, nada más señalaría que aparte de la pérdida de nutrientes, hay otros dos principales formas de degradación química, que es la salinización de tierras, muy común en el noreste del país, en las tierras de riego, o en lo que fueron las tierras de riego que ahora están abandonadas, y la contaminación por derrames de hidrocarburos como por minería, como decía Luis Carlos, que está ocurriendo en regiones de Coahuila, también es una de las formas de degradación química. Y pasamos entonces a la degradación física, a la erosión hídrica, que es el segundo proceso más importante, con casi el 12% del suelo afectado en el país. La erosión hídrica, ya lo comentaban, es esta remoción de las partículas del suelo que hace la lluvia y que causa ese daño en ese sitio, pero además las arrastra más lejos y causa un siguiente impacto en donde se van a depositar, porque muchas veces suelen ser cuerpos de agua que pierden capacidad de almacenamiento, pero también el agua que ahí se almacena pierde calidad. Este proceso es mucho más conocido en México, quizá porque es más visible. Decía algún maestro por ahí que la erosión hídrica es como una herida abierta, sangrante, que todos vemos, mientras que la degradación química es como un cáncer que no se ve, pero igual matan, ¿no? Las principales zonas que presentan erosión hídrica están en Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Ocurre en todo el país, pero en estos estados es particularmente importante. El siguiente proceso es la erosión eólica, que es la pérdida del suelo por la acción del viento. Esto ocurre en 17.6 millones de hectáreas, casi el 10% del territorio, más frecuentemente en las zonas secas, en las zonas que han perdido vegetación y hay corrientes de aire importantes, porque es justamente donde se ha perdido esa capacidad de protección que tiene la cubierta vegetal. Y finalmente la degradación física, que es una forma extrema de degradación, dentro de los procesos es el menos importante. Sin embargo, pues ahí tendríamos que señalar que mucha de esa degradación ya es irreversible. Es el caso de la degradación que ocurre por compactación de suelos debido a la urbanización. Hay otros tipos de compactación, de encostramiento de suelos, que se dan, por ejemplo, en Tabasco, en áreas de riego también mal drenadas, aparte de salinizar, tienen una cubierta las ha hecho un poco impermeables. Y aquí tenemos que la Ciudad de México es uno de los sitios más afectados precisamente por el nivel de urbanización que tiene. Entonces, bueno, pues esta degradación, les decía, es prácticamente irreversible. Esta metodología, les decía que le da mucho peso a las causas de la degradación de suelos, y aquí tenemos, en términos generales, las causas. Y estas son las causas directas, digamos, porque hay causas subyacentes que tendríamos que estudiar además de esto, ¿no? Con 17.5% cada una destacan el sobrepastoreo y la agricultura. Del sobrepastoreo, pues ya nos comentó un poco Luis Carlos, o sea, cuando los
áreas de pastoreo, los terrenos de pastoreo son sobrecargados, viene este deterioro primero de la vegetación y después del suelo, también con un importante problema de compactación, aunque esta compactación es más superficial. En términos menores viene el proceso de deforestación con un 7.4%. Entonces, aquí tenemos un muy pequeño nivel de deterioro para la actividad industrial, pero habría que mencionar que a nivel local suele ser muy importante porque se da de forma muy localizada y también tiene serias dificultades para ser rehabilitado ese suelo. Y bueno, digamos que ese es el primer estudio al que me quería referir, que tiene que ver con degradación de suelos. Como dice Gonzalo, pues es un estudio que ya tiene sus 20 años, que no ha sido actualizado, pero ha servido de base para hacer otras evaluaciones. Tiene una parte todavía de trabajo de levantamiento en campo, cosa que ya no es muy común. El siguiente estudio al que me quiero referir es el estudio de línea de base de degradación de tierras y de certificación que hizo la Universidad Autónoma de Chapingo para la CONAFOR, con la idea de tener un estudio que integrara la degradación de recursos bióticos, edáficos e hídricos. Entonces, es el primer intento que tiene el país de tener voy a pasarme al PAI porque aquí no es muy visible. Es el primer intento que tiene el país de tener un indicador integrado, o sea, no nada más de suelos, sino que incluye la parte de la vegetación y de los recursos hídricos. Y entonces aquí ya tenemos otro panorama. La degradación está en el 90% del país, prácticamente solamente el área que dice sin degradación aparente y cuerpos de agua es un 10%, es lo que no presenta degradación, y ya tenemos un problema de degradación severa más preocupante de alrededor del 40%. Digamos, estudio pues nos lleva a que el 177 de las 195 millones de hectáreas del país tienen degradación severa. Muchas veces en las unidades territoriales esta degradación suele ser más por vegetación que por suelos, o más por recursos hídricos que por vegetación, etc. El indicador, al ser integrado, nos permite, digamos, darle mayor peso a aquel recurso que tiene mayor incidencia en la degradación de esa unidad territorial. En este estudio hizo digamos, un enfoque, un zoom particular para las zonas áridas, para visualizar lo que es desertificación, que no es sino la degradación de tierras en las zonas áridas. Ustedes ven aquí en el mapa, que está en un color gris muy tenue, todo lo que no es zonas áridas, que prácticamente es el sureste del país, y las dos sierras madres occidentales, digo, las dos sierras madres, la occidental y la oriental. Aquí está la gráfica ya de PAI, donde nos dice que, bueno, el 35.52% son tierras húmedas, es lo que no considera este enfoque de desertificación, pero sí está presente en el cuadro anterior de degradación de tierras. Y aquí tenemos también una cosa preocupante, que es una desertificación severa del 25.66% del territorio de zonas áridas. Entonces yo creo que estos dos estudios nos permiten darnos una idea cercana a lo que es el estado de degradación de las tierras en México. Habría que señalar que este último estudio de línea de base, pues proviene de estudios existentes. O sea, es, digamos, la utilización de estudios que ya tenía el país, simple y sencillamente fue un intento de conjugar los diferentes tipos de deterioro a través de los indicadores que cada estudio utiliza, para tener una representación más agregada de lo que es degradación de tierras, ¿no? Si alguien quiere
buscar información particular. Este estudio me parece interesante porque además no lo tengo aquí ahora por cuestión de espacio y de tiempo. Este estudio integra también indicadores socioeconómicos, de manera que se puede ver en términos de índice de desarrollo humano, marginación, distribución de la población y pobreza. ¿Qué pasa con la gente que vive en los diferentes sitios del país que tienen este proceso de degradación de tierras y de desertificación? Entonces me parece importante porque ahí podemos ver los problemas de marginación, de migración, cómo se asocian con la degradación de tierras. Y bueno, finalmente quisiera hacer mención a la necesidad de desarrollar algún tipo de información que ha quedado pendiente en el país, aparte de actualizar, digamos, tanto la degradación de suelos como la degradación de tierras, y tiene que ver con una disposición de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Carta de Tierras Parques. Es un producto cartográfico, pero que debiera de ser desarrollado como un producto regulatorio, una especie de carta que nos va diciendo a qué se sujetan las diferentes acciones a fomentar en cada espacio del territorio para recuperar lo que hemos perdido o no perder lo que todavía estamos en posibilidad de conservar. Aquí hasta aquí dejo el tema. Es un tema sobre el que hay poca información, pero siempre surgen las dudas, digamos, en términos de cómo estamos para este proceso. Gracias. Gracias, Araceli. Nos has pintado un panorama, bueno, con datos, apoyado en estos estudios que evidentemente el país necesita hacer una actualización continua para ir midiendo el proceso y si va empeorando o vamos avanzando en algunos temas. Lo que salta a la vista después de escucharlos a los tres es la gravedad del tema, su importancia, y surgiría la pregunta de por qué los gobiernos, no solo en México, han abandonado, digamos, esta agenda o la tienen tan relegada respecto a otros temas de política pública. Bien, les vamos a pedir ahora y vamos a invertir digamos, el turno de las participaciones. Les vamos a pedir a todos que entremos a la parte de propuestas, incluyendo, desde luego, que nos digan su opinión respecto a por qué el tema ha sido abandonado. Un dato, por ejemplo, que comentábamos con algunos de ustedes hace un momento, antes de empezar la reunión, es de que hacíamos cálculos de que hace 8 años que no se reúne el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación. Es decir, prácticamente durante todo el sexenio de Peña Nieto y en lo que va de esta administración no se ha reunido este sistema que está creado por mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Entonces, vamos a pedirle a Luis Carlos que nos diga cuál es su experiencia concreta en la aplicación de políticas en Coahuila y qué cambios se necesitarían. También, si lo ven a bien, me gustaría que comentaran qué relación tiene todo este tema, las políticas que se implementen o las que no se implementen, con la pandemia por la que atravesamos y que uno de sus aspectos fundamentales es la alimentación. Adelante. Sí, muchas gracias, Gustavo. Bueno, tenemos una trayectoria de gestionar apoyos institucionales, pues ya alrededor de 22 años que hemos estado trabajando, bajando recursos de gobierno. Y bueno, dentro de estas acciones y la experiencia que hemos tenido, hasta ahorita hemos reforestado alrededor de 20,000 hectáreas en 113 comunidades de la región isclera.
que ha sido un trabajo bastante arduo y que hemos desarrollado diferentes obras también complementarias a las reforestaciones, como son la construcción de bordos de bordería interparcelaria, bordos estanques, desasolve de estanques, reforestaciones con especies de lechuguilla, candelilla, nopal, maguey, y también hemos hecho labores para lo que es el cabeceo de cárcavas, presas filtrantes, presas de gaviones, presas de mampostería, entre otras obras que hemos también desarrollado, es la división de potreros para lo que es la rehabilitación de pastas, de potreros, para poder revertir el efecto de la ganadería en las áreas que no tienen control para esta actividad. Se pueden hacer grandes cosas uniendo esfuerzos, escuchando a los señores, sobre todo con la participación de la gente de las comunidades, que son los principales actores que van a solucionar este tipo de problemáticas y que requieren el apoyo institucional indudablemente, pero también que los dejen decidir y que los dejen actuar en el marco normativo, ya que muchos de los programas institucionales al momento de aplicarse en la parte institucional se generan vicios y situaciones incómodas para el productor que no le permiten llevar un empoderamiento de la planeación en la parte de la instrumentación de los programas. Ahí hay una dirección que da las instituciones hacia las obras y acciones que se pretenden desarrollar dentro de las comunidades. Y bueno, tenemos dos experiencias. Una es la primera Ciénega del Carmen, donde tenemos ahí algunas fotografías de un arroyo, una cárcava, donde si se fijan hay una gran profundidad donde se ha generado el arrastre del suelo. Y ahí hay algunos manantiales que a comparación del sur tenemos pequeña volumen de agua, pero es importantísimo para las comunidades porque aquí en este proyecto lo que se hizo fue hacer una presa contenedora de estos acuíferos que estaban disponibles y los canalizamos hacia las áreas de cultivo. Ahí generamos toda una infraestructura de conducción y también de almacenamiento de agua. Si me dan la siguiente lámina, ahí tenemos la parte de la energía solar, ¿sí? Para poder rebombear esta agua que se está almacenando a las áreas de cultivo. Entonces hicimos más eficiente el uso de esta agua, ya que normalmente ellos estaban conduciendo el agua a través de un canal de tierra. Entonces, el agua que les llegaba para poder sembrar y aprovecharla, era muy escasa y muy poca. Entonces, con eso aumentamos el volumen de agua aprovechable y hicimos más eficiente esta situación. La siguiente, por favor. En este otro proyecto hicimos un proyecto en San Pedro donde llevamos a cabo reforestaciones y bordería como una práctica mecánica para poder contener la humedad y poder desarrollar la vegetación nativa y que le permitiera tener mejores condiciones de desarrollo de las propias plantas. Entonces, ahí los objetivos es capturar agua en capturar agua de lluvia y poder tener la humedad suficiente para el desarrollo de todas estas plantas y tener una revegetación o una retención de suelo y poder tener
un mayor impacto sobre estas áreas tan degradadas. Y bueno, tenemos aquí la parte donde tenemos un desasolve de un estanque, donde ya tenían demasiado asolve y donde también hemos tenido problemas para poder promover este tipo de acciones, porque dado a la normatividad que dan las instituciones, quieren que se desarrollen obras nuevas, cuando los principales descubrimientos ya tienen obras que se han construido desde años anteriores o hace bastante tiempo y que no se les ha dado el mantenimiento y por lo tanto están asolvados, pero tienen una buena captación de agua y tienen un buen escurrimiento que les llega a estos bordos y que con un recurso mucho menor se pueden rehabilitar y se pueden tener grandes almacenamientos de agua y que eso nos permitiría hacer un mayor uso y eficiente del recurso agua, ¿no? Y sobre todo que en esta zona es muy escasa. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos todo el proceso del desasolve de este estanque, donde tenemos, donde estamos bandereando en el bordo para determinar los volúmenes de extracción de asolve, también donde estamos midiendo el volumen de asolve que se va a retirar y también donde estamos observando que el nivel del desasolve llegue nada más hasta la parte donde no perfora el vaso o no fractura el vaso, que eso nos va a permitir que funcione y no tenga ningún problema de que se haya abras o que se hayan descubrimientos que se pierdan por fallas estructurales de la obra. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos ya el bordo a su capacidad de almacenamiento con un buen volumen de agua, donde la gente se quedó muy satisfecha porque ellos estuvieron acompañando en todo el proceso, y tuvimos una inversión de 240,000 pesos y el bordo, según las estimaciones, va a captar alrededor de 9,000 metros cúbicos de agua, que son importantes y que le va a durar todo el año para la actividad ganadera, para poder abastecer al ganado de agua. En ese sentido, nada más quisiera concluir que la parte fundamental de todos los cambios que se pueden desarrollar tanto gobierno como sociedad es de que la participación de los productores y los ejidos deben ser tomados en cuenta y empoderarlos para que puedan ser generadores de estos procesos y poder revertirlos. Gracias. Esto que nos has comentado de lo que se está haciendo en la región donde ustedes trabajan y la experiencia concreta de Grupo Semilla, de cómo abordar de manera práctica en el territorio el tema de la desertificación y de lo mucho que hay por hacer todavía. Araceli, nos gustaría que nos comentaras desde tu experiencia cómo aterrizar la lucha contra la desertificación. ¿Qué le podríamos proponer al gobierno? Perdón, Araceli, tienes cerrado el micro. Sí. Decía que aprovecho para felicitar a Luis Carlos y a su organización, porque me parece que este tipo de esfuerzos son los que, sumados, uno a uno en cada nivel local, nos dan una importante perspectiva de lo que se puede hacer en el país, de lo que hace
mucho sentido que sean los actores locales. Acabo de compartir pantalla con una serie de líneas de carácter muy general que serían, digamos, como los planteamientos que yo veo que pueden ayudar a aterrizar la lucha contra la degradación de tierras. Gonzalo hablaba de 8 líneas en su intervención inicial, de 8 líneas estratégicas que se derivan de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras. Poco más, poco menos estas serían. No son exactamente las mismas, pero van en el mismo sentido. Yo creo que en primer lugar tendríamos que ver que se fortaleciera el uso de la planeación en el uso de la tierra a todos los niveles. O sea, desde el nivel predial hasta el nivel comunitario y el nivel nacional. Me parece que aquí no estaríamos saliéndonos, digamos, de experiencias anteriores, pero sí habría que mejorarlas. Por ejemplo, el programa Estímulos a la Ganadería se basaba en un programa de manejo de tierras de pastoreo, los programas de manejo de vida silvestre, etc. El problema ha sido de que se han focalizado en un solo recurso, y entonces se sobreexplota un recurso más que hacer un aprovechamiento integral. A nivel comunitario, pues tenemos también algunas experiencias, si bien poquitas, muy ilustradoras, que son los ordenamientos territoriales comunitarios. Y bueno, a nivel nacional, pues hay un ordenamiento ecológico, pero tendríamos que tener una etapa intermedia de planeación regional del uso de la tierra. Esto nos permitiría ubicar las tierras que deben de ser restauradas, las que deben de ser aprovechadas de forma sustentable, aquellas que se excluyen para favorecer algún proceso de regeneración. Y esto nos obliga al siguiente paso, a utilizar el enfoque de territorio, unidades territoriales, no hacer actividades únicamente sectoriales, es decir, a mí me toca hacer esto y entonces solamente hago esto, sino ver el territorio en su conjunto, de manera que no por favorecer nuestra actividad, no por favorecer quizás la ganadería o la agricultura, estemos, digamos, degradando ese territorio para otros usos. Y el enfoque del territorio nos lleva al tercer paso, o sea, establecer acciones coordinadas y articuladas con los 3 órdenes de gobierno, con diferentes secretarías, con la sociedad civil, de manera que las acciones se sumen. A mí me ha tocado ver muchas, digamos, presentaciones donde dicen estamos articulados, y entonces sí, porque nos encontramos diferentes actores institucionales y no institucionales en una comunidad. Sin embargo, no nos damos cuenta de que muchas veces, estando en la misma comunidad, hacemos cosas que dañan la posibilidad de que el otro haga un uso sustentable de la tierra. Entonces, esta articulación y transversalidad de las acciones tiene que ser, yo veo aquí 2 actores importantísimos que son la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura, pero también a nivel de los órdenes de gobierno. Me parece que esta estructura, hasta los niveles locales, da un mejor aterrizaje y desde abajo se puede articular este nivel de unidades territoriales. Veo la necesidad de un desarrollo de capacidades a nivel individual, institucional y sistémicas. En México se hizo una autoevaluación de capacidades para el tema de degradación, por allá no me acuerdo si 2005, algo así. Gonzalo lo debe recordar bien porque él coordinó la parte de certificación. Y bueno, se visualizaba ya la necesidad de fomentar estas capacidades, desde los individuos con sus habilidades, información y recursos para empujar temas, hasta las sistémicas que nos permitan justamente tener un ordenamiento de las diferentes acciones que hacen, sus interacciones que hacen los actores que intervienen en el tema. Y esto nos lleva, en el tema de sistémico, pues esa era un poco la idea del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación, que habla Gustavo, y pues desconozco la causa por la que ya no está funcionando, pero en realidad es un tema muy necesario de reimpulsar, porque habla de las capacidades que como país podríamos tener para articular los esfuerzos y hacerlos más eficientes.
juntos podríamos potenciar las acciones que hacemos, ¿no? La participación de la sociedad, esta es indispensable, no se puede solamente a través de las instituciones, ni las instituciones ni siquiera son dueñas del territorio, así es de que hay que darle espacio a la sociedad, tanto a nivel de las organizaciones de productores como de las organizaciones de la sociedad civil que están preocupadas y que pueden incidir en el tema. Un tema que me parece muy importante es que el tema debe ser acompañado con una perspectiva de género. Ya poco más de un tercio de los derechos agrarios están en manos de mujeres, hasta la última actualización que yo tengo, si no es que más. Hay un tema también aquí de envejecimiento, o sea, no nada más los propietarios de la tierra en los niveles de ejido y comunidad son mayores, sino que también hay un término de feminización. Entonces, me parece que a un sector ya de por sí vulnerable, como son las mujeres, una carga como la de la degradación de tierras y la necesidad de producir alimentos en esas tierras, es un tema que debe de ser abordado en cada uno de los esfuerzos que hagamos en materia de certificación. Ya lo había tocado en mi intervención anterior, pero la actualización, generar y actualizar información es muy necesario a nivel de la información diagnóstica, económica, o sea, valorar económicamente la degradación, pero también los impactos de los programas que hacemos, una información sobre el estado de las capacidades que tenemos, una evaluación de las acciones que se fomentan desde los diferentes gobiernos, no nada más en términos de los objetivos que tengan las instituciones, sino de lo que contribuye a reforzar las acciones locales. Una vinculación efectiva con los temas de biodiversidad y cambio climático, o sea, y subrayo efectiva porque generalmente se queda nada más en la intención, se plasma nada más a nivel de un planteamiento, de algún acompañamiento en el nombre de la acción. Esta vinculación puede ser efectiva. Degradación de tierra se puede convertir en un elemento articulador de biodiversidad y cambio climático, sin duda. La cooperación internacional, que también siento yo que tenemos un poco descuidada, tanto a nivel de la convención, pero también el intercambio con otros países, la cooperación sur-sur, por ejemplo, y esto no nada más es a nivel de los gobiernos, me parece que aquí las organizaciones de la sociedad y los mismos actores deben de entrar en una esfera de cooperación internacional para conocer otras experiencias que les permitan recoger las lecciones que van generando otros esfuerzos en otros países. Y finalmente, pues un impulso de cartera de proyectos estratégicos por parte del gobierno. Además de los esfuerzos locales, señalo aquí algunos por decir que son problemas muy generales que ocupan buena parte del territorio, el manejo de laderas para fortalecer los sistemas de producción campesinos, las milpas, que nos lleven a una autosuficiencia alimentaria en el nivel local. La regeneración de tierras degradadas. Hay tierras que necesitan ser excluidas del uso para su regeneración. El ordenamiento de las tierras de pastoreo. Esta es una superficie muy importante a nivel del país. Es el mayor uso de la tierra que tenemos, las tierras de pastoreo. Y bueno, pues aquí tenemos un problema serio. Ya vimos que el 17.5% de la degradación de suelos viene del pastoreo. Y la labranza de conservación en áreas agrícolas. Menciono estos porque me parece que son proyectos que pueden ser implementados en muchas unidades productivas en muy diferentes estados. O sea, además de hacer los trajes a la medida, me parece que estos proyectos pueden ser de carácter más generalizante porque son condiciones muy extendidas. Y bueno, retomo la pregunta rápidamente de Gustavo de por qué creo yo que no se le ha dado importancia al tema de degradación. Y me parece que hay, a diferencia de cambio climático y biodiversidad, un
no hay suficiente entendimiento sobre el carácter global de la desertificación, de la degradación de tierras. Mientras tenemos muy claro que el cambio climático nos afecta a todo el país, independientemente de donde ocurra, no nos sucede, no tenemos ese mismo entendimiento respecto a la degradación de tierras. Y eso hace que los gobiernos, pienso yo, tengan un esfuerzo menos exhaustivo con el tema. Por otro lado, veo que los actores económicos en este tema tienen una voz mucho más débil. Los productores rurales tienen una voz menos escuchada, siendo que para ellos es mucho más preocupante la degradación de su parcela, de su terreno particular, que lo que sucede en nivel abstracto en el cambio climático. Sin embargo, no han tenido la suficiente voz para hacer sentir a las diferentes instancias de gobierno que este es un tema que vale impulsar. Esto me parece que son como dos temas importantes. Tampoco creo que se ha vinculado, y bueno, me parece que una de las enseñanzas que nos va a dejar esta pandemia es a saber reconocer lo esencial. En términos de los esenciales, en nuestro país fueron incluidos los productores de alimentos. No nada más aquí, nuestros migrantes en Estados Unidos también fueron considerados esenciales por un gobierno tan poco favorable a ellos como Trump. ¿Por qué? Porque realmente tendríamos que estar visualizando dónde está lo que permite a las sociedades funcionar en lo esencial, y es la producción de alimentos. Entonces, si se puede relacionar este tema de degradación de tierras con la producción de alimentos, quizás impulsemos también que estas tierras tienen que estar sanas para producir alimentos, que tienen que estar sanas para producir alimentos, en primer lugar para la producción de autoconsumo, para la autosuficiencia de las comunidades y hacerlas más resilientes frente al cambio climático, pero también a nivel de la satisfacción de los consumidores urbanos. Entonces me parece que por ahí la pandemia podría dejarnos esta lección de saber reconocer lo esencial y apoyar entonces la producción de alimentos desde la perspectiva también de con ello aliviar el problema del estado desastroso de las tierras que tenemos en el país. Gracias, Araceli. Nos has compartido una relación muy, muy concreta de líneas estratégicas de política pública que deberían de retomarse por cualquier gobierno, es decir, no importando de qué extracción sea partidaria el gobierno, sino, o la administración más bien, sino que es una cuestión que debería ser una constante en nuestra política pública como país. También me ha gustado mucho esta reflexión que haces sobre los aprendizajes de la pandemia y lo esencial que es la producción de alimentos y su relación con la degradación de tierras. Gracias, Araceli. Y vamos con Gonzalo, que en la ronda anterior fue el primero y ahora se está quedando al final. Gonzalo, ¿cómo aterrizar la lucha contra la desertificación desde tu punto de vista? ¿Qué le podemos sugerir a esta administración y a nivel federal, pero también, digamos, en los otros niveles de gobierno? Creo que un tema fundamental es el presupuesto que ha sido muy debatido en los últimos días, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que a lo mejor así apurado, lo que había que decir era que nombraran a Araceli para que se dedicara a hacer esto, porque tiene muy claro qué hacer y me deja muy poco a mí para poder decir. Pero dicho esto, pues sí quisiera proponer algunos puntos.
para Ya no, vemos ahí tu pantalla. para no divagar, pero me parece que sería algo para complementar con todas las cosas que dijo Araceli de una manera muy ordenada, que me parece que nos ayuda más a dar una cosa coherente a propuestas que pudiéramos hacer, ¿no? Entonces, algunas perspectivas sueltas, pues podría decir una, alinear los principales programas. Digamos, el instrumental que el gobierno se ha dado en esta nueva versión, pues es muy diferente de lo anterior. Entonces vemos que destacan básicamente dos programas. Antes teníamos programas muy específicos para diferentes cosas. Llegamos alguna vez a contar 340 programas diferentes, ¿verdad? Me parece que era muy específico, pero probablemente tendríamos que preguntarnos si este modo de llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediarios, no es de alguna manera tirar al niño junto con el agua sucia, ¿no? Me parece a mí entonces que valdría mucho la pena revisar una combinación que pudiera tener las partes virtuosas de esa acción más directa con el rescate de algunos de los elementos en donde los programas se pueden utilizar y pueden ser incentivos específicos para promover conductas como las buenas prácticas que hemos estado señalando en esta charla. La segunda cuestión que tiene que ver muchísimo con esto es el poder pensar en las comunidades y sus organizaciones como un sujeto necesario y no como un obstáculo que distorsiona el flujo de decisiones, de mensajes y de recursos que van hasta los individuos. Creo yo que considerar que el campo es una suma de individuos, pues es una visión muy, muy liberal. No quiero hablar de neoliberal porque no entiendo muy claro dónde está esa diferencia, pero justamente me parece que una de las fortalezas que la historia mexicana, la revolución, la tradición ancestral de vida comunitaria, la identidad, han construido, y es un capital que tenemos en el país, es algo que tendríamos que revisar y reconocer nuevamente, y en este alineamiento de objetivos y de instrumentos de política pública, volverlos a reflotar, potenciarlos, darle fuerza, poner como sujetos a las comunidades, no individuales nada más, sino organizadas. Me parece que esto tiene que ver con la viabilidad de una de las cosas esenciales que está planteado en la estrategia y que está planteado también con el objetivo 17 del desarrollo sustentable 2030, y que es la gobernanza. No veo manera de que haya gobernanza a base de tratamiento directo entre la cúpula del poder y de la administración y los individuos dispersos y sueltos. Entonces, creo que ahí hay un tema fundamental para cualquier propósito que queramos de desarrollo en el campo, en cualquier sociedad o cualquier ámbito de la sociedad, pero estamos hablando del campo. Y bueno, cuestiones muy específicas, pues habría que retomar este proyecto, revisarlo por lo menos antes de tirarlo a la basura, de la ley y del marco jurídico general, cómo se interactúa. El día de hoy estamos viendo justamente un mandato del presidente que todos los operadores en el
legislativo están muy prestos para cumplir, que es pasar las leyes para que se instrumente el Tratado de Libre Comercio. Entonces yo creo que en ese apresuramiento que hay, habría que revisar qué es lo que estamos dejando en el camino y qué es lo que estamos destruyendo en el camino también. Y dentro de todo esto, pues yo creo que valdría mucho la pena ver en qué condiciones se estableció y cuál es el contenido y la necesidad de las posibilidades de una ley específica en esta materia de la inducción, de la promoción del manejo sustentable de las tierras, la lucha contra la desertificación. Hay algunos elementos que están en el marco legislativo actual, pero parece que habría que darles más fuerza y juntarlos. La otra cuestión que ya también hemos discutido es pues funcionar con información objetiva y no con nociones pues que se pueden manejar en la prensa y los medios de comunicación, pero que para poderlos meter a programas, metas, compromisos, evaluación, necesitamos tenerlos de una forma mucho más clara, más objetiva, más detallada, que me parece que la exposición de Araceli nos orientó y nos hizo ver la dimensión que esta cuestión de la información y de una evaluación adecuada pueda ser. El lema de Coneval es: sin conocer no se puede mejorar nada, o conocer para mejorar. Bueno, yo creo que eso habría que tenerlo en la mesa entre las prioridades de este momento. En un momento además en que hay demasiado ruido mediático y demasiada, pudiéramos decir, enjundia en las afirmaciones y demasiada velocidad en hablar y juzgar y sentenciar finalmente. Y me parece que tener un diálogo constructivo requiere de basarse en buena ciencia y en buena información. Me parece que valdría muchísimo la pena pensar en un programa especial, un programa específico de manejo sustentable de tierras, de lucha contra la desertificación, pero no necesariamente basada en otro programa más. Hace algunos años tuvimos una experiencia de las muchas que han habido, un acuerdo del secretario de Agricultura en el sexenio anterior para sacar un programa de regeneración de tierras. Y bueno, fue muy difícil y al final de cuentas se quedó atorado porque lo que querían era otro programa más junto con todo el montón de programas que había. Y me parece a mí que aquí hemos estado hablando mucho de la transversalización, de la concurrencia, de la integralidad y de ordenar lo que tenemos como una cosa fundamental. Entonces yo creo que habría que sí atender algunas cuestiones urgentes, como por ejemplo el avance de la frontera agrícola sobre la frontera forestal, las siembras que los menonitas están haciendo de soya en el sureste, o el avance de las huertas de aguacate en Michoacán y ahora en Jalisco. Ese tipo de cosas habría que atenderlas urgentemente, pero para eso necesitaríamos que hubiera una instancia que sea capaz de convocar, que le hagan caso, que esté ligado relacionado muy directamente con el poder central y que tenga un marco normativo que le dé las capacidades tanto técnicas, no necesariamente operativas, pero sí técnicas para poder tener información, y de nivel político con atribuciones como, por ejemplo, revisar los programas y poder incidir en cómo se están elaborando. Como decía Araceli, en una capacidad de moverse entre los diferentes órdenes del poder político, desde el orden nacional y la interacción
con la esfera mundial, hasta poder actuar con los presidentes municipales y los cabildos en los lugares locales y aprovechar el andamiaje que tenemos de órganos de concertación, como son los consejos de cuenca, el Consejo Forestal y el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable en sus diferentes versiones, desde lo local hasta lo global, cuidando mucho que no juguemos al teléfono descompuesto, o sea, que haya una comunicación entre estos órdenes, estas perspectivas que son anidadas. O sea, no puede haber local sin global, pero tampoco puede ser global sin la aplicación local. Así que eso de actuar localmente y pensar globalmente, yo lo cambiaría, porque hay que actuar y pensar simultáneamente en los 4 niveles, digamos decir, desde lo global, lo nacional, lo estatal, lo regional y lo municipal, hasta lo comunitario, pudiéramos decir también. Y bueno, pues si podemos concluir con algo, yo diría, hay una estrategia nacional de manejo sustentable de tierras con 8 estrategias específicas, con acciones concretas. Me parece que ignorarlo simplemente como si no se hubiera hecho nada para esto, pues es desperdiciar un esfuerzo muy grande. Así que yo diría, vamos a verlo, a revisarlo y eventualmente hacerle caso, instrumentar esta estrategia con todas las cosas específicas que yo creo que Araceli nos dio en su resumen ordenado que hizo anteriormente. Muchas gracias, Gonzalo, por estas reflexiones que creo que complementan muy bien desde otros puntos de vista lo que nos acaba de comentar Luis Carlos desde lo local o lo que nos estaba compartiendo Araceli hace un momento, y creo que has tocado temas fundamentales como no solo debemos de considerar al Ejecutivo, también al Legislativo tiene una parte importante que hacer en esta agenda, y un tema que nos preocupa bastante en estos momentos, Gonzalo, que tú abordaste, es el de la participación. ¿Cómo va a retomar esta administración federal el diálogo con la sociedad civil organizada para contribuir en la definición de los rumbos que queremos tener como país? Bien, nos estamos acercando al final de este diálogo que ha sido muy, muy interesante, y quisiera pedirle a todos un mensaje final, tratando de ser breves, para que ninguno de nuestros amigos que nos están viendo se vaya a ir sin ver este mensaje de cierre. Le vamos a pedir a Araceli que nos dirija este mensaje. Primero. Gracias, Gustavo. Pues, ¿qué les podría decir a todos aquellos que nos están escuchando? Yo creo que podría hacerlo en 2 partes. Uno, a quienes no conocen el tema, a quienes no están trabajando en el tema, yo les diría que este es un tema, si bien es bastante retador, también es un tema en el que hace falta la suma de muchos talentos, dado que la degradación de tierras no solamente es causada en forma directa por el mal uso de la tierra, sino que es también, digamos, construida socialmente desde políticas mal diseñadas, desde la desatención misma a la que hace un poco señalamiento Gustavo en una pregunta anterior. Me parece que también la construcción se puede compartir por muchos, ¿no? Entonces yo sugeriría a las personas que no conocen sobre el tema que se acerquen, que busquen información de manera que puedan valorar la importancia del tema. La degradación de tierras, digo, es un tema tan retador como la pérdida de biodiversidad o el cambio climático, y están estrechamente vinculadas. Para aquellos que ya están trabajando en el tema, pues no perder
no perder de vista el objetivo último de los programas. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces con buenas intenciones perdemos de vista como el objetivo. Quiero poner de ejemplo un programa de labranza de conservación. La labranza de conservación es una práctica que les decía que puede ser muy generalizada, dado que se caracteriza por la incorporación de residuos orgánicos en el suelo para mejorar el contenido de materia orgánica y con ello la fertilidad. Nos permitiría dar respuesta al principal proceso de degradación de suelos. Sin embargo, bueno, pues de repente perdemos que el objetivo de la labranza de conservación es mejorar el estado del suelo y acabamos en un programa de entregar tractores de labranza de conservación, o sea, en un programa de maquinaria, no en un programa de tierras. Entonces, a todos aquellos que están trabajando en el tema, yo les pediría que revisen en términos de sus objetivos, cuál es el objetivo último que tiene su programa, su acción, en términos de degradación de tierras, para no perderlo de vista. Y finalmente, también para los que ya trabajan, es decir, este tema es multidimensional, entonces requiere respuestas también en ese orden. Hay espacio para comunicadores, hay espacio para gente que trabaje sistemas regulatorios, hay por supuesto para los técnicos, hay para la gente de educación. Entonces, este es un tema en el que cabe muchos esfuerzos y son muy necesarios. Entonces, yo alentaría a quienes ya trabajan en el tema a que persistan, pero que también traten de hacerlo de forma más abierta, más multidisciplinaria y dándole el espacio a las comunidades, a las organizaciones locales. Es cierto que cedimos a un leviatán nuestras decisiones por seguridad, pero entre el leviatán y nosotros hay mucho espacio para compartir y ese espacio es lo local. Pues con esto finalizo y nuevamente agradezco a Red MOCAF la invitación. Me parece que este tipo de diálogos son muy necesarios, especialmente porque hacen escuchar una voz que es la de la sociedad civil, que esperamos no se quede al margen de poder compartir su experiencia y sus propuestas. Gracias. Muchas gracias, Araceli, y esperamos que no se quede efectivamente al margen estas opiniones. Luis Carlos, por favor, danos tu mensaje final de este diálogo. Sí, muchas gracias, Gustavo. Bueno, quiero dar la importancia que todos los actores que participamos, tanto productores, técnicos, gobierno, asociaciones civiles, pues tenemos que asumir una responsabilidad ante este reto de la degradación de todos los recursos. Yo creo que hay focos rojos ya en cuanto al cambio climático, en cuanto a todos los problemas que se vienen generando por el uso indiscriminado de los recursos. Entonces, yo creo que tenemos que tener un cambio de actitud y de conducta para nuestra madre tierra, ¿no? Yo creo que una de las formas que hemos promovido como Red MOCAF es el de cuidar y hacer sustentable los recursos que nos da la naturaleza. Yo creo que tenemos un gran reto, tanto a nivel personal como organización, para poder generar inercias que nos permitan que los productores participen más activamente en todo este proceso, ya que son los dueños y poseedores de los recursos que existen en nuestro país y que nosotros como instancia que gestionamos y ejecutamos recursos de los diferentes programas, pues tenemos que participar más activamente en las propuestas y en las acciones que nos lleven a una reducción de todos estos problemas y que podamos
comprometernos aún más de lo que ya estamos en participar y ser gestores de poder trabajar en este sentido. También agradezco esta participación que nos dieron a nosotros en la parte de nuestra experiencia, que ha sido bastante ardua. Durante 30 años hemos estado trabajando en este tema y que con tristeza vemos el abandono de las tierras, y que exhortamos a los productores a que recuerden el lema de Zapata: tierra y libertad. Yo creo que ha habido un problema fuerte en la venta de tierras, que, como dice el doctor Chapela, tenemos que ir analizando estos problemas tan complejos, y que tenemos que ir dando soluciones de manera sustentable y sostenible en todas sus formas. Pues muchas gracias por la invitación. Muy bien, Luis Carlos, gracias a ti por compartir generosamente esta experiencia y bueno, saludo a todos los compañeros y compañeras de Semilla. Gonzalo, dicen que los últimos serán los primeros. Te toca cerrar con tu mensaje este diálogo. Bueno, pues si nos estuvieron viendo hasta aquí nuestros amigos, pues yo creo que ni siquiera tengo que pedirles que se interesen por el tema, sino agradecer más bien. Así que es una invitación a ver con detalle, y quienes tengan la capacidad o estén en la posición de poder actuar directamente, pues ahí está todo el instrumental. Ya que Luis Carlos menciona a Emiliano Zapata, pues ya hablaría de otra cuestión, ¿no? Que cuando tuvieron que deponer las armas, dijeron: ya vamos a hacer la paz, pero vamos a guardar las armas, ¿no? Pues yo invitaría entonces a desenterrar algo que hemos ido generando de instrumental para poderlo aplicar en todo esto que hemos estado planteando. Así que si esto ha sido una motivación para algunos que nos han estado viendo, pues creo que vale mucho la pena que hayamos estado, y agradezco entonces mucho a a Luis Carlos y a Araceli, lo mismo que a Gustavo y a Red Mocaf, pues haber hecho posible que tuviéramos este diálogo que hay que seguir, y ojalá sea el principio de un nuevo jalón de esfuerzos en favor de la conservación y de la mejora de las capacidades productivas de sus recursos natural básicos. Muchas gracias, Gonzalo, por esta reflexión, y quisiera comentarle a nuestros amigos que nos están viendo por redes sociales, que, como lo señalaba Araceli, ya sea que estemos involucrados en algún proceso de desarrollo o de desarrollo alternativo o de alternativas al desarrollo, es muy importante que entre todos retomemos con más fuerza este tema. Para quienes no están en estas situaciones, también es fundamental, porque todos somos consumidores de alimentos y es una parte fundamental de nuestras vidas. Para los servidores públicos y para los legisladores, les pedimos que no dejen de lado este tema y que abran los espacios de diálogo para que juntos, gobierno, poder legislativo, la sociedad en su conjunto, construyamos las alternativas a los retos que tenemos enfrente. Le vamos a pedir a todos nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión que nos compartan en el chat sus mensajes,
sus observaciones y vamos a estar reaccionando, más bien le vamos a pedir a nuestros distinguidos panelistas que reaccionen a estos comentarios por escrito. Muchas gracias.